en tu programa Pregúntale a tu médico. Y hoy tenemos a una invitada, a la doctora Yajaira de la Cruz Castellanos. Hoy tenemos un tema sobre neurología. ¿Qué es un neurólogo? ¿Cuándo? ¿Cómo y para qué? En la entrada musical escuchamos a la ópera O Dulce Niña de la Bohemia del compositor Giacomo Puccini, estrenada en el año 1996 y parte de la banda sonora de la película Despertares de 1990, protagonizada por Robbie Williams. Qué peliculón esa, si no la han visto se las recomiendo, Vamos a verla. que se trataba basada en la autobiografía del neurólogo Oliver, quien descubrió que en 1969 los efectos benéficos temporales de la L-Dopa y su aplicación a pacientes catatónicos que sobrevivieron a la epidemia de la encefalitis letárgica de 1917 a 1928. Si no han visto esa película, se las recomiendo. Es un peliculón. Sale ahí Robert De Niro y hace un papel precisamente uno de de las personas enfermas que se recuperan. Preciosa película. Doctora Yajaira, muy buenos días y bienvenida al programa. Hola, buenos días. No, pues muchas gracias. Es un placer para mí estar aquí con ustedes compartiendo este espacio. Y al titular del programa, doctor Arnulfo Ávila Toledo. Muy buenos días, doctor. Buenos días y muy buenos días al público Radio Escucha que nos sigue a través del 95.3 de FM, XHKM FM Radio Mina La Expresión. Los invitamos para que se queden en este programa, que no solo a través de la radio, sino también a través de las redes sociales, en la página de YouTube de Mina Médica y por Spotify. Pueden seguirnos. Temas de interés. ¿Por qué de interés? Porque hay pocos neurólogos aquí en la región sur del estado de Veracruz. Vamos a hablar de la neurología, la diferencia entre el neurólogo y el neurocirujano y de las enfermedades que compete a esta especialidad. Y le agradecemos porque directamente de la Ciudad de México se deja venir la doctora Yajaira de la Cruz Castellanos, a la cual le damos la bienvenida y gracias por estar con nosotros en este tema. Vamos a iniciar de lleno con las preguntas. Y en primer lugar, ¿qué es un neurólogo? La gente se preguntará, bueno, ¿qué es lo que ve el neurólogo? ¿Qué es un neurólogo? Claro, pues el neurólogo es el médico que posterior a haberse formado como médico general, recibe una formación especializada en la investigación, la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades que afectan al sistema nervioso y propiamente el funcionamiento de este sistema nervioso. ¿Cuántos años, doctora? ¿Cuántos años hay que estudiar para ser neuróloga? Son 4 años. Uh-huh. Pues, son 4 años más después de ser la médico carrera general. Después de la carrera medicina. Así es. Doctora, a veces escuchamos el término neurólogo o neurocirujano. ¿Qué problemas trata un neurólogo y qué problemas trata un neurocirujano? ¿Cuál es la diferencia entre esas dos especialidades? Ese aspecto es muy, muy importante porque a veces se puede entender como que ambas especialidades es lo mismo, ¿no? Entonces aquí yo me atrevería a decir que la diferencia radica en dos aspectos. Primero, la formación que tiene el médico como tal y posteriormente en el campo de su aplicación, es decir, en la práctica clínica. Entonces el neurólogo va a ser el médico que se especializa de manera clínica para ser el experto en tratar enfermedades que afectan al sistema nervioso central y que central y periférico, y que se van a beneficiar con tratamiento médico estrictamente, con intervenciones farmacológicas o no farmacológicas. A diferencia del neurocirujano, que es aquel médico que su formación es quirúrgica como tal, o sea, él es entrenado para operar, en este caso, el sistema nervioso, y por lo tanto es el experto en la contraparte de todas estas enfermedades neurológicas, las enfermedades que se van a beneficiar por un tratamiento quirúrgico o que en algún punto del curso de la propia enfermedad, primero solo sea un tratamiento médico y posteriormente ameriten un tratamiento quirúrgico, es decir, él es el encargado de resolver de manera quirúrgica, o sea, realizar las cirugías a nivel del sistema nervioso. O sea, el neurólogo es el que ve lo clínico, el que revisa, el que explora, el que ve a un paciente de las distintas enfermedades que puede ver en el cerebro y en este caso la médula espinal, que es el sistema nervioso central y periférico. Exactamente. Y el neurocirujano es cuando hay un percance automovilístico, por decirlo así, un paciente ya con un traumatismo cráneoencefálico, que es lo que más escuchamos en las noticias. Recibió un traumatismo cráneoencefálico, bueno, es aquel paciente que sufre una fractura, o como dicen, se le ve el cerebro, o los sesos, y es donde interviene el neurocirujano. Lo clínico o la consulta
es como en el caso de usted, el neurólogo. Y el neurocirujano es aquel que allí interviene, es aquel que opera. Usted es clínica en el sentido de la palabra, que ve todas las enfermedades del sistema nervioso central. Y el neurocirujano es el que opera, pero también puede atender a estos pacientes. Así es, y no es completamente excluyente, o sea, en algún punto puede haber un trabajo en equipo, Así porque hay es. enfermedades que se comportan de manera mixta, ¿no? O Sí, el paciente tiene características específicas y entonces ahí se conjuntan ambas especialidades. muy bien. Doctora, por ejemplo, en el área de la ginecología, cada año se debe de realizar una exploración de mama, un papá Nicolau, un checo ginecológico de rutina. En neurología, ¿existe algún estudio de rutina? ¿Existe alguna revisión de rutina que nosotros debamos ir aunque no tengamos alguna sintomatología específica? Estrictamente no, algo como un tamizaje o algo así como para hacer un proceso de prevención, estrictamente no, porque como hemos venido mencionando, la especialidad es ampliamente clínica. Entonces se priorizan los estudios cuando ya se tiene una sospecha o el paciente estrictamente manifiesta una alteración, un síntoma o alguna anomalía, una simple molestia, ¿no? Entonces, si no hay este antecedente de algo que nos oriente o si el paciente no tiene alguna carga genética que le haga susceptible de alguna enfermedad neurológica que pueda desarrollar, pues estrictamente no. No es como que ofrezcamos un estudio de gabinete que nos ayude a hacer cierto tamizaje o hacer como cierta investigación previo que antes se presente algún síntoma. No. O sea que la gran mayoría de sus pacientes son referidas de otros médicos principalmente. Ajá, puede ser, porque pues es la patología pura del sistema nervioso, tanto central como periférico, pero también cuando otras enfermedades tienen efectos que van a dar sintomatología a nivel del sistema nervioso central. Entrando ya de lleno en la materia, las enfermedades que trata el neurólogo. Considero desde mi punto de vista clínico que el neurólogo ve más a este tipo de enfermedad que vamos a mencionar. ¿Qué es la migraña? ¿Qué es la migraña? Y también, ¿cuándo debemos sospechar que padecemos de migraña? ¿Cómo puedo decir yo que tengo migraña? Porque es muy común que nos llegue el paciente a la consulta de primer nivel, en este caso el médico general, y nos diga el paciente, tengo migraña. ¿Cómo podemos sospechar que tenemos la migraña? Ok. Bueno, la migraña en este caso es dentro de los síndromes que causan cefalea, que es el dolor de cabeza que un paciente nos puede expresar. Es el síndrome más común, siendo la de las cefaleas primarias. ¿Qué quiere decir? Que no hay una lesión estructural que la vaya a causar, que no hay algo, una causa así específica, no es un espectro de síntomas, de signos, por eso le llamamos síndrome. Entonces es muy común de estas cefaleas, es muy común en adolescentes, en personas adultas, sobre todo adultos jóvenes. ¿Y qué es lo que nos va a hacer sospechar de que se trata de un caso de migraña? Pues el paciente va a tener estrictamente la presencia de este dolor. El dolor va a tener ciertas características para decir que podemos catalogarlo como una migraña. Y lo importante es que va a ser reincidente, o sea, repetitivo. No va a ser un dolor de cabeza cualquiera que se va a quitar, sino que este se repite y se acompaña de otros síntomas. ¿Podría decirnos cómo es la característica de este dolor de cabeza llamado migraña? Ok. Eso es importante porque el dolor de cabeza, que es la cefalea, en verdad, esa nos puede dar por cualquier cosa, ¿no? Claro, Por falta de sueño, así es. porque no nos, Estrés. porque nos hemos alimentado, el ayuno prolongado, estrés. Y eso es muy importante porque sí, en lo personal me ha tocado en la consulta que llegan y dentro de sus antecedentes uno le pregunta si padece de alguna enfermedad, ¿no? Y alguno, no, pues sí, doctor, es migraña. Luego, ¿ya te revisaron? ¿Ya te hablaron? No, pero siempre me duele la cabeza, ¿no? Entonces, precisamente retomando la pregunta del doctor Arnulfo, ¿cuáles serían las diferencias para decir esto es un dolor migrañoso y eso puede ser una cefalea o un dolor de cabeza por algún otro síntoma? Porque al final de cuentas no es específico, ¿no? Es Así el es. dolor de cabeza. Ujú. Sí, pues tiene que tener características que vamos a evaluar en cuanto a la duración. Por ejemplo, es un dolor de cabeza que afecta generalmente la mitad, no es completamente completa en toda la cabeza la distribución del dolor y es un dolor de características pulsátil. Ujú.
puede ser pulsátil y la intensidad es de moderada a severa, no es un dolor leve. O Entonces, sea, perdón, el dolor pulsátil, él es aquel cuando el paciente se queja que le late, que así siente es, que le late. que el dolor tiene como ese ritmo, Ah, ok. como esa pulsación. Se distribuye estrictamente en la mitad de la cabeza, de la cara, incluso puede afectar, y lo característico es que incapacita. Nosotros le llamamos que incapacita a que el dolor es de tal intensidad que el paciente no puede continuar haciendo sus actividades porque le genera molestia. Entonces se tiene que recostar un rato, reposar para que pueda ir pasando el dolor o posteriormente por el efecto del analgésico. Esa cefalea se puede detonar por algún alimento, por la luz solar, Ruido. por el teléfono hoy en día, que pues bueno, casi estamos pegados a los Al teléfono. dispositivos, ¿no? Ujú. Sí, eso también son características que son parte de los métodos o del tamizaje diagnóstico, porque el dolor puede estar precedido por factores de riesgo, sobre todo la migraña es más frecuente o este tipo de cefalea en mujeres, ¿no? Entonces, si aunado a esto, los pacientes tienen otros problemas psiquiátricos como depresión, ansiedad, está sometido a cierto grado de estrés, tiene factores de riesgo que pueden ser modificables o no, como enfermedades crónicas, sobre todo la obesidad, hipertensión, diabetes también está asociado y muy asociado también a cambios hormonales. Entonces es la razón por lo que se ha explicado que es más común en mujeres. Y hay algo muy característico en la migraña, la muy común y llamada famosa aura, ¿no? ¿Qué es el Entonces, aura, perdón? puede haber migraña con o sin aura. El aura sí es característico, específico de migraña y es aquella sintomatología que el paciente experimenta antes de que inicie el dolor. Entonces esto es muy característico. Va a ser antes o incluso puede acompañar al dolor, pero nunca va a ser después. ¿El aura sí es cuando el paciente presiente que le va a dar el dolor de cabeza? Es como exactamente ciertas características, incluso el paciente en el avance de la enfermedad o en la repetición de estos crisis de dolor, ya aprende a conocer que cuando tiene estas alteraciones, después de eso está casi seguro que va a venir el dolor. Doctora, ¿cómo podemos hacer un diagnóstico de migraña? ¿O cómo podemos sospechar un diagnóstico de migraña? Pues precisamente por estas características del dolor, el diagnóstico es clínico. Podemos hacer estudios de imagen cuando tenemos ciertas dudas o este dolor tiene ciertas como focos o signos de alarma, ¿no? Pero si cumple estrictamente con todos los criterios, el diagnóstico es completamente clínico. Y entonces va a ser este dolor que solo afecta a la mitad de la cara, que tiene esa característica pulsátil, la intensidad de moderada a severa, incluso la duración también tiene estrictos parámetros en tiempo. Se acompaña o no del aura, que pueden ser síntomas visuales, síntomas sensitivos, incluso síntomas motores. Tiene o no asociación con náuseas y vómitos y también es muy característico que el paciente diga que le molesta la luz y le molesta el ruido en el momento que tiene el dolor. Doctora, ¿qué hay de cierto de que el chocolate y ciertos dulces favorecen la aparición de la migraña? Así es, también eso está descrito, son factores que pueden ser desencadenantes, tanto el consumo de cafeína, consumo de chocolate, consumo de bebidas que contienen energizantes o mucho consumo de productos que tienen alto contenido en sodio o conservadores, ¿no? Como esos famosos productos enlatados. Si el paciente tiene ese riesgo de consumo muy seguido, esos son considerados desencadenantes y en el tratamiento pues hay que evitarlo, es lo que se recomienda. Muy bien. ¿Tiene tratamiento la migraña? ¿Se cura? Pues estrictamente hablar de un proceso de curación, no, es un proceso más bien gradual en el que el paciente va a experimentar una remisión. Desde luego que hay tratamiento, el tratamiento puede estar dividido en dos fases, un tratamiento preventivo y un tratamiento de rescate, que es estrictamente cuando ya existe el dolor. Y pues igual, hay que evaluar las características del paciente. Si los episodios de dolor se hacen muy frecuentes, muy repetitivos y de mucha intensidad, es el paciente candidato a ya establecer con él un tratamiento preventivo, que no estrictamente es analgésico. Se dice que la migraña es consecuencia de un colapso o un cierre abrupto de las arterias, o sea, los conductos que llevan la sangre al cerebro. ¿Qué hay de cierto en esto? Hay un proceso fisiopatológico que sucede estrictamente a nivel de circulación, pero que todo esto desencadena
una alteración a nivel de la neuromodulación. Y esto estrictamente es el proceso que nosotros conocemos como depresión cortical propagada. Entonces, lo que se cree es que primero el paciente experimenta un proceso de excitación, que se activan las vías neuronales que median el dolor, y posterior a eso, lo que sigue es un proceso precisamente de esta depresión. Entonces, hablaríamos de que primero hay aumento súbito del flujo, que corresponde al proceso de excitación, y luego hay una hipoperfusión. Y ahí es donde puede haber este colapso. Incluso es una complicación de la migraña, que es el conocido infarto migrañoso. Afortunadamente no es tan frecuente, pero puede suceder en estos pacientes. Muy bien, pues qué interesante resulta todo esto, hablar de lo que es la migraña, porque es algo muy común que nos lleguen a la consulta, doctor Ulises, y muchos, por años, sobre todo en el caso de las mujeres, y nos preguntan eso, ¿tiene cura, doctor? ¿Tiene cura? Y usted ya lo mencionó, que el diagnóstico es clínico. Así es. No tiene que ver nada la tomografía en estos casos, solo para diferenciar algún otro padecimiento, por decirlo así. Exacto. Muy bien, vamos a hacer un corte. 11 de la mañana con 19 minutos, precisamente estos 19 minutos me recuerdan la fecha de hoy. Hoy es 19 de febrero y se celebra el Día del Ejército Mexicano. Desde aquí vaya nuestro saludo a esos gloriosos hombres que defienden nuestra patria, y no solo ante procesos bélicos, sino también ante situaciones de la madre naturaleza, en los sismos, en distintas adversidades de nuestra madre tierra. Están presentes estos hombres gloriosos. Vaya desde aquí, desde el núcleo Radio Mina, un saludo cordial y sincero a todos los integrantes de nuestro glorioso ejército mexicano. Bueno, vamos a hacer un corte, 11 con 20 minutos. Vamos al corte de nuestros amigos del INE y regresamos. 11 de la mañana con 20 minutos. Escuchas, pregúntale a tu médico a través del 95.3 de FM, XHKM FM, Radio Mina, La Expresión. Nuestro domicilio fiscal está ubicado en la calle Olivela número 15, en la Colonia Obrera, en la zona dorada de Minatitlán, Veracruz. Y a los que nos siguen por Minamérica, gracias por seguirnos a través de YouTube. Vamos a un corte y regresamos. 11:20. Más de 4 años ofreciendo los mejores artículos, siempre cerca de ti. Ahora en nuestras 3 sucursales. Por ello y más, Garcon es... Familia. Precios justos. Variedad. Local. Calidad. Mayoreo. Menudeo. Productos mexicanos. Te agradecemos por seguir confiando en nosotros. Ven y encuentra lo ideal para tu hogar, industria y oficina. Comercializadora Garcon. Calidad y surtido al alcance de tu bolsillo. Pino Suárez, número 228, Barrio La Cruz, Otiapan. Carretera Transísmica, esquina Juárez, número 71, Barrio Primero, Cozoleacaque, Veracruz. Boulevard Instituto Tecnológico, número 900, Colonia La Bomba, Minatitlán, Veracruz. But what does it mean?
Estamos de vuelta en tu programa Pregúntale a tu médico. Ahí de fondo escuchamos unos guitarrazos, todavía no entraba ahí las voces de los hermanos Jackson, Michael y Janet, con la canción de Scream, lanzada en el álbum de 1995. En el 2008, las migrañas fueron las causantes de que Janet Jackson cancelara una larga lista de conciertos en su gira en Estados Unidos. En aquel entonces, People aseguró que estos dolores la han ocasionado múltiples hospitalizaciones por el vértigo y malestar que les ocasiona. Esto es importante porque a veces pensamos que estas personas que son inalcanzables parecieran que no tuvieran absolutamente nada, y para que vean que estos son padecimientos que nos pueden afectar a cualquier persona. Hace ratito platicamos con la doctora Yajaira de la Cruz Castellanos. Doctora, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar en este programa y explicar perfectamente lo que es una migraña. Hoy en día, por nuestra forma de vivir, por nuestros labores, estamos sometidos cada vez más a una tensión, a un estrés, ya sea es laboral, es familiar, emocional, y esto pues igual genera alguna molestia o puede ocurrir una somatización. Debido a esto, ¿qué son las cefaleas tensionales y cuándo pasan? ¿Cuándo se presentan estas cefaleas o estos dolores de cabeza por tensión? Ok, pues sí, la cefalea tensional también forma parte de estos síndromes de cefaleas primarias, como habíamos dicho, y pues la característica principal es que el dolor puede ser en toda la distribución de la cabeza o sobre todo tener un predominio posterior. Entonces aquí ya hay otros factores que pueden influir también, lo que usted mencionaba, doctor, el estrés, que en nuestros días pues es ampliamente frecuente. Entonces vamos a tener esa presencia de dolor a nivel posterior de la cabeza y va a ser irradiado, es decir, que el dolor se va a extender sobre cuello e incluso sobre músculos a nivel de la espalda. Y aquí la característica de esta, y trayendo el recuerdo de lo que hablamos hace rato de la migraña, pues el dolor es de menor intensidad que el dolor comparado con el que afecta la migraña, ¿no? Entonces, incluso el dolor puede durar semanas, de horas a días, incluso hasta una semana, y el paciente pues puede seguir desarrollando sus actividades, nada más con esa presencia, ¿no? Del dolor molesto, sensación de pesantez, eso también es muy importante, que se acompaña como que con esa sensación de pesadez, ¿no? Sobre el cuello, sobre los hombros. Y pues está asociada directamente a este factor, ¿no? Desencadenante, que sería el estrés, y con otros factores o sintomatología que también la va a acompañar. ¿Y qué pueden hacer las personas que nos están escuchando? ¿Qué pueden hacer para poder disminuir este dolor de cabeza tensional, que por lo visto es benigno? Vaya, no le va a generar algún problema, o sí puede generar alguna incapacidad, o sea, que pues ese dolor sea algo que le dificulte hacer sus actividades. No, o sea, estrictamente que le vaya a incapacitar o a dificultad, no. Nada más que pues va a tener la presencia de esa molestia, ¿no? Y aquí lo ideal pues sería quitar el factor que lo desencadena, que en la mayoría de los casos es el estrés, ¿no? Que son cosas que podemos modificar. Sin embargo, hoy en día pues es un poco difícil, ¿no? Vivir completamente sin estrés. También existe el tratamiento, que es en dos fases. Hay un tratamiento preventivo y un tratamiento de rescate, que es estrictamente el analgésico, ¿no? Y aquí sí es más reducido la cantidad de fármacos que podemos ocupar para el tratamiento preventivo, ¿no? Que son estrictamente igual, pueden ser desde antidepresivos o otro grupo de medicamentos que van a neuromodular este proceso que desencadena el dolor. Esa cefalea, a diferencia de una migraña, se puede curar, me imagino, quitando es lo que le desencadena esa cefalea por tensión. Sí, podemos llevar al paciente a periodos incluso de meses hasta años sin episodios de dolor, que remita completamente. Sin embargo, si vuelve a haber ese efecto desencadenante, pues puede presentar. Lo que se trata de hacer con el tratamiento es que aunque el paciente tenga el efecto o el evento, con su tratamiento preventivo esté protegido, por así decirlo, y que aunque tenga la crisis, podamos reducir la intensidad y la duración. Vamos a entrar a otro tema en el campo de la neurología. Ya vimos el dolor de cabeza. ¿Qué es la epilepsia? ¿Cómo se trata la epilepsia? Perdón, ¿cómo se hace el diagnóstico? ¿Qué es la epilepsia y cómo se llega a hacer el diagnóstico? Es decir, tienes epilepsia. ¿Y cuántos tipos de epilepsia existen? Ok.
Bueno, la epilepsia también es un amplio síndrome en la neurología y pues obedece estrictamente a la presencia de signos y síntomas que van a caracterizar a una crisis convulsiva, o puede también tener eventos no convulsivos y también tratarse de epilepsia. Y esto obedece estrictamente a que hay una descarga anómala y excesiva a nivel de la corteza en el sistema nervioso. Entonces, pues pueden haber muchos tipos, puede ser desde focal hasta generalizada. Focal quiere decir que una estructura o un hemisferio o un lóbulo más específicamente del cerebro es el responsable de esta descarga anómala, y pues eso se traduce en la sintomatología que tiene el paciente, ya sea el proceso convulsivo o no convulsivo. Y las generalizadas, pues se cree que lo que se descarga se propaga completamente y de forma abrupta en el cerebro y genera, ¿no?, esta vasta sintomatología, y precisamente hace que el paciente tenga esta pérdida de conciencia. Es la más conocida, los famosos ataques, como le llamamos, la epilepsia tónico-clónica. Así es la más ampliamente descrita, es una de las más frecuentes, porque pues sí, en realidad es más frecuente que se presenten estos síndromes generalizados. Es algo dramático que como familiar a todos nos llama la atención y nos llena de pánico llegar a ese diagnóstico, de decir tienes epilepsia o esta crisis tónico-clónica, porque la Así verdad es. es algo que no se le desea a nadie. Sí, pues evidenciar o ser testigo de un evento de crisis para el familiar pues es algo muy, muy drástico, ¿no? Y estrictamente para que digamos que el paciente tiene epilepsia, tienen que haber la presencia de al menos 2 crisis separadas por un periodo de 24 horas entre cada una de ellas, y que el paciente no tenga un evento que le desencadene, o sea, que haya tenido una baja de glucosa súbita, que haya tenido una baja de presión súbita, o sea, un proceso que sea el causante de ese evento de crisis o los típicos alteraciones hidroelectrolíticas, ¿no? Muy bien. 11 de la mañana con 30 minutos. Permítanos hacer la identificación legal de esta empresa radiofónica XHKM-FM Radio Mina La Expresión en el 95.3 de FM Radio Mina, y regresamos. Escuchas, pregúntele a su médico. Seguimos en redes, seguimos en redes. Muchas gracias por las personas que nos están, por los que nos están viendo. Por favor, compartan esta información. Tenemos a la doctora Yajaira de la Cruz Castellano. Doctora, para las personas que nos están viendo, cuéntenos un poquito más sobre usted. Es originaria de aquí, nos comentaba, ¿verdad? Así es, originaria de aquí, de esta bella tierra de Minatitlán. Qué bueno, pues queremos verla ya pronto por aquí, porque pues sí, hacen falta neurólogos en nuestra ciudad. Creo que un neurólogo nomás es para Minatitlán, que es una población muy grande, y un neurólogo pediatra. Ojalá y pronto esté por acá la doctora Yajaira, pero pues la buena noticia para los que nos ven en redes sociales, va a estar los fines de semana aquí en Minatitlán atendiendo previa cita. ¿Nos puede decir dónde va a estar atendiendo, doctora? Así es, vamos a estar a través de los consultorios de Mina Médica en la colonia Santa Clara. Muy bien, para más detalles es por la calle Belisario Domínguez, donde usted paga la luz. Esa calle de la Santa Clara a un lado de la ETI es la Belisario Domínguez, en un edificio de color rojo. Ahí es Mina Médica y va a poder usted concertar su cita con la doctora Yajaira de la Cruz Castellanos, que es neuróloga, es la que se encarga de ver problemas del sistema nervioso, que van desde la migraña, dolores de cabeza, epilepsia y embolias, entre otras enfermedades. Bueno, continuamos con el programa, regresamos en radio en unos minutos. Póngaselo para que escuche la otra música, para se llama. Una vez soñé que en algún lugar yo podría ser alguien si lograse amar. Y también Estamos de vuelta en tu programa Pregúntale a tu médico. Escuchamos de fondo a Ricky Martin con la canción de No importa la distancia, de la banda sonora de la película de dibujos animados Hércules. ¿Y por qué hacemos referencia a Hércules? En la antigua Mesopotamia, la epilepsia se conocía como la enfermedad sagrada. Por aquel entonces también se le denominó enfermedad de Hércules. Esto debido al hecho de que aquel semidios Hércules sufría de epilepsia, aunque existe la versión de que los términos hacían referencia a la fuerza que desarrollaban esas personas durante el ataque.
comparable con el héroe mítico, héroe Hércules. Doctora, muchas gracias por acompañarnos en este programa y por explicar perfectamente estos padecimientos. Nos quedamos con la epilepsia, que era la epilepsia. Y doctora, ¿cómo se puede tratar a las personas que se les hace el diagnóstico de epilepsia? Ok. La causa pues va a estar también dividida en parámetros, o también tomando en cuenta la causa estrictamente de la epilepsia. Cuando la epilepsia tiene una causa demostrable, sobre todo que hay una lesión estructural a nivel cerebral, pues se puede ofrecer el tratamiento farmacológico, que va encaminado a controlar estos eventos de crisis. Pero si en este estudio también se evidencia, como les digo, esta causa, pues aquí también puede entrar en el manejo conjunto que hablábamos al principio, el neurocirujano. Porque si hay una zona focal demostrable que es la que está causando estas descargas excesivas, aquí puede haber la intervención del neurocirujano y se ofrece el tratamiento quirúrgico de la epilepsia. Y el neurólogo pues ya se encarga del tratamiento farmacológico como tal. Hoy en día, afortunadamente, existen múltiples fármacos y hay que evaluar muy detalladamente el paciente para ofrecerle el tratamiento que mejor le convenga por las características del paciente y por el hecho del resto de las enfermedades que puede padecer, aparte de la epilepsia. ¿Cualquier persona puede tener una crisis epiléptica? Sí, está escrito que más o menos aproximadamente incluso el 10 al 30% de la población en general puede experimentar una crisis epiléptica en su vida y no volver a repetirse, ¿no? Ser como un evento único y aislado, porque pues hay muchas causas que pueden provocar una crisis. Lo que les mencionaban, es común en personas diabéticas al tener hipoglucemias, bajas de glucosa súbitas, que pierden el estado de alerta, y esto puede también desencadenar una crisis, o lo contrario, ¿no? Un estado de hiperglicemia. ¿La epilepsia se cura, perdón? Sí podemos hablar de un porcentaje pequeño de pacientes que pueden experimentar curación siempre y cuando tomemos en cuenta la causa, como les mencionaba. Si es una epilepsia focal y es una lesión estructural, ya sea alguna anormalidad a nivel de la corteza por alteraciones en la migración neuronal o incluso la presencia de un tumor que esté generando irritación, entonces es ahí donde si quitamos este factor que está siendo el directamente culpable de desencadenar esta crisis, pues ahí sí el paciente va a experimentar un proceso de curación, porque se pueden quitar por completo las crisis. Eso sí, el tratamiento debe durar más o menos un periodo de hasta 5 años, de 3 a 5 años, que el paciente ya no haya experimentado crisis y haya estado sin tratamiento al menos 2 años de ese periodo. Ya podemos decir que el paciente está libre de crisis y entonces podemos hablar de que se curó de la epilepsia, pero depende directamente de la causa. Muy bien. A todas las personas que nos siguen por redes, por favor, si tienen alguna pregunta, con toda confianza la pueden hacer, y al final del programa se las contestará la doctora. Seguimos, doctora. Híjoles, es muy amplio todo lo que maneja Sí. un neurólogo, y otros los padecimientos muy frecuentes, pues por los antecedentes que tenemos, por la zona en la que vivimos, pues porque no estamos acostumbrados a hacer actividad física, por nuestra alimentación rica en carbohidratos, en grasas. Hay otro padecimiento y es el evento cerebral vascular. Doctora, ¿qué es un evento cerebral y cuándo podemos sospechar de un evento cerebral? Okay. Pues el evento cerebral vascular es un síndrome neurológico que se caracteriza por un déficit focal. Es decir, el paciente va a tener de instauración rápida un déficit neurológico y va a durar más de 24 horas. Entonces, ¿a qué nos referimos con un déficit focal, no? Que es el paciente que, por ejemplo, está viendo el televisor, está comiendo con sus familiares y de repente empieza a tener estos datos de focalización en donde al estar hablando ya no se le entiende lo que dice o no puede emitir el lenguaje, se queja repentinamente de debilidad en alguna extremidad o incluso en la mitad estrictamente del cuerpo, o de alteraciones sensitivas, más comúnmente entumecimiento, o es aquel paciente que tiene parálisis facial, ¿no? Una simetría facial de manera súbita, sobre todo localizada a la mitad inferior de la cara por desviación de comisura labial, ¿no? O el paciente de repente nos dice que no ve o que no ve parte, ¿no?, de todo su campo visual, o que ha perdido la visión completamente de forma súbita,
o incluso en esta instauración del déficit focal presenta una crisis convulsiva. Lo característico de esto es que tiene una instauración súbita, o es aquel paciente que se acostó a su hora adecuada, normal, pero tiene el antecedente de ser diabético, hipertenso, obeso, dislipidemia tal vez, alteraciones de colesterol, triglicéridos, se acuesta a su hora acostumbrada y durante el sueño tiene una crisis o se despierta ya con este déficit instaurado, o sea que ya no puede hablar, que ya no puede mover una parte del cuerpo o simplemente no despierta completamente, está somnoliento. Eso es lo que comenta, doctora, es importante. Ya que pues en la zona, bueno, el país en sí es el país con más obesos en el mundo. Doctora, ¿qué persona, perdón, ya vamos a corte? Sí. Vamos a hacer un corte comercial, ya que nuestros amigos del INE nos piden que seamos puntuales en sus spots. Vamos a llevarlo a cabo. Después del corte va a formular usted, doctor, la pregunta a la doctora. 11 de la mañana con 40 minutos, escuchas Pregúntale a tu médico a través del 95.3 de FM, Radio Mina la Expresión. Escuchas Pregúntale a su médico. Un corte y regresamos, 11:40. Seguimos en radio, seguimos por redes sociales. Doctora, vaya, es un tema que nos podemos aquí pasar toda la mañana y toda la tarde y pues no acabaremos. Por ejemplo, ahorita que estamos tocando es el EBC, que normalmente las personas lo conocen como un derrame, ¿no? Un derrame cerebral. ¿Y eso qué tan importante es? Porque como se les comentaba, desgraciadamente va muy de la mano con los antecedentes y en nuestra región pues no es la excepción. Sí. Hay mucha gente con diabetes, hay mucha gente con hipertensión, habemos mucha gente con sobrepeso, inclusive con obesidad, que puede hacer que se pueda presentar un derrame o un evento cerebral. ¿Qué personas, en qué edad es mucho más frecuente un evento cerebral, doctora? Ok, pues podemos saber aquí dos vertientes, ¿no? El EBC, que nosotros comúnmente conocemos y que es esta causa importante de discapacidad, incluso de muerte en nuestro país, es esta enfermedad vascular cerebral que se establece en personas con antecedentes de enfermedades crónicas y es más frecuente pues ya en personas adultas, ¿no? Ya en personas de 40 hasta un rango de 60 años, incluso un poquito más, ¿no? Por esta prevalencia de enfermedades crónicas en nuestra sociedad. Sin embargo, también hay un grupo pequeño de estos eventos que se maneja como un EBC en paciente joven, ¿no? El límite de edad es de 40 hasta 44 años hacia abajo y sí tenemos incluso adolescentes o personas de 20 a 30 años que presentan también eventos vasculares cerebrales. Desde luego no ligado a enfermedades crónicas en la mayoría de los casos, pero sí a otras enfermedades que tienen alteraciones, por ejemplo, en coagulación sanguínea o que tienen otras alteraciones que les condicionan tener estos eventos, ¿no? Y aquí el tratamiento y el diagnóstico pues es un apartado completamente diferente que el clásico EBC que conocemos y que pues es muy frecuente en los hospitales en donde hay atención de urgencias, porque el paciente pues es el paciente diabético, hipertenso, con obesidad, prácticamente síndrome metabólico, que va a llegar con este déficit neurológico, ¿no? Y es desafortunadamente todavía una importante causa de discapacidad. Estamos de vuelta en tu programa Pregúntale a tu médico con la doctora Yajaira de la Cruz Castellano, platicando sobre temas sobre neurología. De fondo escuchamos a Eric Clapton con la canción de Lay Down Sally del álbum Slow Hand, lanzado en 1977. En 2016, a sus 71 años, el señor Clapton afirmaba que padecía de neuropatía periférica que inició con un poco de dolor, leves molestias en las espaldas que se fueron convirtiendo en descargas eléctricas hasta las piernas. El guitarrista puntualizaba que todavía podía tocar, pero que le resultaba muy físicamente complicado hacerlo hasta que se decidió retirar de la música. Doctora, ese nos cortó el INE hace ratito, ahí es la pregunta. Se le comentaba que un evento es un evento cerebral, un derrame cerebral se le puede presentar a cualquier persona y más en nuestro medio, en nuestra región, que pues
pues nuestra alimentación es muy rico en carbohidratos, en grasas y pues hay muchos pacientes con obesidad, hay muchos pacientes con hipertensión y pues bueno, son los antecedentes importantes que pueden hacer que una persona pueda tener ese padecimiento, pero se le comentaba, ¿en qué pacientes o en qué rango de edad es más frecuente este padecimiento? Aunque decíamos que idealmente o frecuentemente pues es pacientes ya adultos, ¿no? De adultos hasta ancianos. Más o menos en un rango de 40 a 60 años es en donde se da la mayor incidencia y ya posteriormente también casos en pacientes de 60, 70, incluso hasta 80 años. Y esto es precisamente por esta gran frecuencia de estos factores de riesgo, ¿no? Que son modificables, pero desafortunadamente pues a veces es difícil para el paciente establecer un adecuado control, ¿no? Sobre todo la hipertensión, que es el factor de riesgo más ligado a estos eventos, la diabetes y esta presencia, ¿no? De obesidad y alteraciones con las grasas en sangre, el síndrome metabólico, ¿no? Que es este terrible enemigo para esta enfermedad en este caso. Y pues aquí lo ideal sería modificar esos factores de riesgo que presentan estas personas y pues establecer, ¿no? Un diagnóstico en una fase temprana para poderle ofrecer al paciente un tratamiento en una fase aguda y que sea adecuado para limitar en este caso la discapacidad, porque es el gran riesgo de esta enfermedad, ¿no? Por las alteraciones que deja, que el paciente va a presentar cierta discapacidad posterior al evento. O sea, una persona, porque pues bueno, lo vemos en el consultorio, una persona que sufre depresión alta y que no está controlada, es aquella que solamente se toma la pastilla cuando le duele la cabeza, es una persona que tiene más riesgo de presentar un derrame cerebral. Así es, se ha visto que se aumenta 4 veces el riesgo comparado con una persona que pues no tiene este antecedente importante. Por eso es importante que las personas que tengan ese padecimiento de hipertensión arterial, pues que se tomen sus medicamentos a su tiempo, hora, que bajen de peso, porque casi siempre va relacionado con el peso y la alimentación, para poder disminuir las probabilidades que pueda tener un evento cerebral, que puede ser desde algo leve hasta algo mortal, ¿no? Así es, exactamente. Sí, pueden haber eventos catastróficos en donde se infarta la mitad estrictamente de un hemisferio y pues a eso le llamamos un evento cerebral isquémico maligno y pues ahí hay pocas posibilidades de tratamiento que ofrecerle al paciente y pues las secuelas van a ser catastróficas, ¿no? Completamente discapacitante y completamente dependiente de un cuidador. ¿El tabaco y el alcohol van de la mano con un evento vascular cerebral o una embolia? Por supuesto que sí, el mayor relacionado es el tabaco. El tabaco. Completamente, así es. Aunque el alcohol pues también tiene pequeños efectos ahí, pero sí, de la mano va sobre todo el tabaquismo. Se dice que el vino tinto favorece a que no aparezcan tanto estos eventos vasculares cerebrales. ¿Qué hay de cierto? Se ha relacionado, que el consumo de vino en este caso favorece un poquito más la salud cardiovascular, precisamente pues por ese mecanismo que tiene también influencia, ¿no? Del corazón directamente relacionado al cerebro y también factores estrictamente cardíacos pues desencadenan, ¿no? Pues vamos a tomar vino, Uli. Con medida, claro, con medida. Con medida, todo con medida, sí tiene razón. Doctora, ¿cómo podemos sospechar de un evento cerebral? Hace ratito ya lo mencionó, pero nos pudiese puntualizar cómo podemos hacer un diagnóstico de un evento, un evento cerebral, ya sea isquémico o sea hemorrágico. Okay. Pues es el paciente que tiene esta alteración súbita, ¿no? Es lo característico es eso, ¿no? Que es de forma repentina, una instauración rápida, el déficit focalizado que nosotros llamamos, es decir, que afecta estrictamente movilidad, sensibilidad o lenguaje, serían las principales características. Y sobre todo esta presencia de parálisis facial, ¿no? Que es el paciente que de repente ya empieza a sentir como que hormiguea parte de la cara, sobre todo afectando comisuras labiales, y que de repente no puede tomar incluso agua porque se cae, ¿no? Porque se va de lado. Y es estrictamente ahí donde dicen, bueno, ¿qué está pasando? Y se dan cuenta, incluso a veces el propio paciente, de que hay desviación de comisura labial o el familiar, ¿no? Entonces, ante estos eventos, pues hay que acudir de manera inmediata a un servicio de urgencias. Hablando de auxiliares de diagnósticos, para llegar a ustedes a un diagnóstico certero, ¿cuáles son los que más utilizan? ¿La tomografía axial computada o la resonancia magnética en estos casos? En el caso de un evento vascular cerebral, de primera instancia, de primera indicación es la tomografía.
porque es el estudio de gabinete que va a estar de manera más frecuente disponible en cualquier centro de atención en urgencias, que sería lo ideal. Y pues no necesitamos estudios más sofisticados afortunadamente, y por ejemplo con este estudio en su fase simple, ahí ya podemos establecer el diagnóstico o descartar uno de los principales tipos, que sería la hemorragia, y hacer la diferenciación entre hemorragia e infarto. Bueno, qué interesante resulta esto. Vamos a otros temas en relación a la neurología. Como tú lo mencionas, compañero doctor Ulises Medina Toledo, la neurología es un campo de la medicina abierto. El sistema nervioso, podemos encontrar enfermedades que van desde la conducta hasta la motricidad o los movimientos, pero también del dolor. Y precisamente uno de estos tipos de dolores que más se presentan es el dolor neuropático. ¿Qué es el dolor neuropático y cómo se llega a hacer el diagnóstico? Hay muchas enfermedades neuropáticas. ¿Cómo podemos sospechar de un dolor neuropático y sus causas? Ok, lo principal que nos ayuda a diferenciar el dolor es las características precisamente de este dolor, lo que el paciente nos va a referir y que nos va a ayudar a pensar en esta causa neuropática, ¿no? Entonces el dolor realmente es un síntoma subjetivo, ¿no? El paciente nos los va a referir como una sensación que le genera molestia, que le causa pues este disgusto, ¿no? En cualquier nivel puede haber dolor. Entonces, para darle esta connotación de neuropático, pues el dolor debe ser causado por una alteración a nivel de nuestro sistema sensitivo, prácticamente, para que se genere el dolor, porque va a haber muchas otras causas de dolor, pero el dolor de otros tipos, y que no van a estar relacionados directamente a lesión de la vía sensitiva. Entonces, cuando el dolor es causado por lesión de vía sensitiva, es cuando se le da ese nombre de dolor neuropático. Ahorita nos explica más detalladamente el dolor de tipo sensitivo. Vamos a hacer un corte comercial. Ya nuestros amigos de línea nos esperan. 11 de la mañana con 50 minutos. Escuchas Pregúntale a tu médico a través del 95.3 de FM, Radio Mina La Expresión. Un corte y regresamos. Escuchas Pregúntale a su médico. Estamos de regreso en este su programa Pregúntale a tu médico, ya en la recta final, platicando con la doctora Yajaira de la Cruz Castellanos, especialista en neurología, y es un gran placer tenerla aquí en los estudios de Núcleo Radio Mina. Vamos a finalizar las preguntas, y dentro de ellas, ¿tiene cura el dolor neuropático, doctora? Sí, sí puede llegar a ofrecerse una cura al paciente, pero esto también va a depender estrictamente de la causa. Entonces, como habíamos dicho antes del corte, el dolor neuropático es aquel que se produce por lesión directa de la vía neurológica, en este caso la vía sensitiva, que es el que va a mediar esta respuesta de dolor. Entonces, el tratamiento se va a establecer de acuerdo a la causa. Por ejemplo, si la causa es un proceso de compresión a nivel radicular o a nivel de un nervio periférico, eliminando esa compresión podemos llegar hasta una cura. O sea, usted está hablando aquí en este caso un poco más detallado de una hernia de disco, por decirlo, cuando las vértebras o en la columna vertebral hay una compresión y lastima un nervio, por decirlo así. Podría ser una causa, exactamente. Okay. O incluso acá el famoso síndrome del túnel del carpo, ¿no? Que es muy común en las personas que están en el teclado, el síndrome del turno. Doctora, ¿en qué personas son más frecuentes de tener un dolor periférico? Sabemos que hay antecedentes de importancia y pues unas son las personas diabéticas, ¿no? Pero ¿quiénes son las que van a tener mucho más problemas con este dolor neurogénico o neuropático? Pues sí, puede estar asociado a enfermedades crónicas. En nuestro medio también es muy frecuente precisamente el dolor asociado a neuropatía diabética por la alta prevalencia, ¿no?, de esta enfermedad en nuestra población adulta. Y entonces van a ser estas personas que tienen estos antecedentes de enfermedades crónicas, por ejemplo la diabetes, e incluso asociación de enfermedades autoinmunes que los ponen en riesgo de desarrollar procesos infecciosos, ¿no?, que se agudicen esos procesos infecciosos. En personas que han padecido herpes también puede generar un dolor crónico de características neuropáticas. Y en personas, por ejemplo, que padecen artritis reumatoide, todos estos procesos van a hacer que precisamente por esta causa, en el caso de la artritis, pues haya atrapamiento de estos nervios por estructuras óseas o estructuras cartilaginosas en diferentes puntos, y esto puede generarles esta presencia del dolor, de estas características. ¿Se puede prevenir el dolor? Pues estrictamente un proceso de prevención. En el caso, por ejemplo, de la diabetes, podríamos establecer un estricto control glicémico, control metabólico, y en las evaluaciones periódicas
que en este caso lo ideal serían las que realizan los médicos de primer contacto, si el paciente ya es catalogado como diabético. En sus evaluaciones de control hay que hacer un diagnóstico dirigido a alteraciones sensitivas e incluso una exploración del sistema sensitivo, sobre todo de manera distal, en manos y en piecitos, para establecer ya ahí alguna lesión. Y entonces ahí, si el paciente era de los que no nos hacía caso en el control, pues hacer hincapié de que, mire, usted ya tiene datos incipientes de estas alteraciones y no quiere llegar a un dolor crónico que merme su calidad de vida, pues hay que apuntarle primero al control metabólico de manera estricta. Muy bien, qué interesante resulta esto. ¿El dolor neuropático tiene cura? ¿Se quita? Puede quitarse completamente en algunos casos cuando logramos definir la causa y podemos establecer un tratamiento o una intervención, si esa causa pues es corregible con este tratamiento. O sea, la medida preventiva es llevar acorde el tratamiento que el médico le indica. Claro, estableciendo pues el antecedente previo que va a ser su factor de riesgo directo para generar un proceso de dolor neuropático. Muy bien. Ulises. Es un tema y es una especialidad la cual es muy amplia, autora. Vaya, no nos alcanzaría el tiempo el día de hoy si habláramos particularmente de cada una de ellas. Cada una de ellas yo creo que se merece un programa completo. Pues abarcamos ya los temas que teníamos platicado. No sé si ahorita, regresando del último corte, hacemos las preguntas y despedimos del programa, ¿no? Sí, así es, Ulises. Quiero invitar a todos ustedes a que participen en el programa. Ya saben, nuestra línea a través del Face es en Minamédica, donde puede usted participar con las preguntas. Si tiene dudas respecto a este tema y no quiere que su nombre aparezca, también lo podemos realizar a través del inbox y nosotros estamos para servirle. Vamos a un corte comercial, el último de este programa. Vamos a la identificación legal de esta empresa que escucha usted a través de su radio receptor. Es XHKM FM, Radio Mina La Expresión. Nuestro domicilio fiscal está ubicado en la calle Eulalio Vela número 15, aquí en la Colonia Obrera, en la zona dorada de Minatitlán, Veracruz, llevándote la información médica desde Minatitlán, Veracruz, México, para el mundo. Un corte y regresamos. Seguimos en vivo en las redes. Para las personas que nos están escuchando y viendo, nos pueden hacer sus preguntas y amablemente se las contestaremos. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo se ha sentido? Bien, muy a gusto aquí con ustedes, la verdad. Ya se me quitaron los nervios. Como lo he dicho, hay veces la experiencia ante un micrófono a veces impone, no se crea, y pues, aunque ya tenemos la experiencia en la radio, pero hay veces, cuando es la primera vez, bueno, a mí me pasó, yo temblaba mucho, la verdad, estar ante un micrófono. Sí, Espero que se haya sentido bien, que el programa le haya gustado y que no sea la primera vez que esté con nosotros aquí en estos estudios. No, pues yo seguiré viniendo si ustedes me invitan. Claro. Y es divertido, ¿no? Es divertido, es agradable, digo, no sé. Siempre la radio tiene esa magia, Exacto. ¿no? Fíjate, saber que hay veces aquel paciente que no tiene, o el radio escucha, que no tiene para pagar el internet, pero sabes que allá en el área rural, en lo más recóndito, te escucha. Y es esa gente donde más se requiere este tipo de información, donde no llega el internet, donde su amigo de siempre va a ser la radio. Y precisamente estos programas están enfocados para eso, para esa gente que muchas veces no les llega el internet, pero que la fidelidad de la radio llega a esos lugares tan apartados, no solo de este estado de Veracruz, a través de la radio llegamos a los estados de Oaxaca, Tabasco y Chiapas, y no sigue la magia del internet, que llegamos a todo el mundo a través de Minamérica, por YouTube y por Spotify. No sé tú qué opinas de esto, Ulises, aportar algo de la cultura médica, no solo a Minatitlán, sino al mundo entero. No, pues está padre, digo, hay personas que nos siguen desde Inglaterra, Colombia, Canadá, Estados Unidos, entonces, pues obviamente es padre, ¿no? Es padre poder tocar estos temas que pues cada vez es mucho más frecuente y que las personas se vayan, pues concientizando, porque a veces eso es lo que falta, ¿no? Conocer más sobre el tema para que pues puedan acudir a una consulta, para que puedan hacer algo preventivo. A veces piensan que porque no les duele nada están sanos, ¿no? Y pues bueno, tener en cuenta eso. Pues ya ya regresamos a la radio en unos minutos y contestamos las preguntas. Aviéntate las preguntas, Ulises. Okay. No las tengo.
Ok. Las 12 del mediodía con 2 minutos. Vamos a continuar ya en la recta final con las preguntas que nuestro auditorio nos realiza. Adelante, doctor Ulises. Pues bueno, antes que nada, doctora, en verdad agradecer mucho por su tiempo. Estuvo padre el programa. Digo, son temas importantísimos porque son padecimientos que desgraciadamente son muy frecuentes en nuestra región, y poder enseñarle a las personas o que tengan algunos datos de alarma para poder acudir inmediatamente a una valoración médica y poder reducir lo más que se pueda alguna complicación, ¿no? Así que, doctora, en verdad, muchísimas gracias por su tiempo. Y pues Gracias a bueno, ustedes. empezamos con las preguntas. Chapis Chagoya Barrientos nos pregunta: ¿el lupus ha afectado mi sistema nervioso central? Curso con fenómenos mioclónicos constantes, fatiga extrema y no sé qué hacer. ¿Puedo tratar mi problema? O sea, que si puede acudir, pues yo creo que sí, ¿no? Sí, claro, por Yo creo que sí supuesto. debe de acudir. Así es. Sí, pues ya con las manifestaciones que nos dice, pues ya hay evidencia de que el lupus, que es una enfermedad pues que afecta múltiples sistemas, pues ya está dando manifestaciones neurológicas propias de la enfermedad que padece de base, que es el lupus. Entonces sí, nosotros podemos revisarla, apoyarla con el tratamiento. Entonces, pues sí, puede acudir a valoración y a consulta Perfecto. neurológica. ¿Nos puede decir, doctora, nuevamente en dónde la pueden encontrar? Vamos a estar sábados específicamente programados previa cita a través de consultorios de Mina Médica aquí en la ciudad de Minatitlán. Perfecto. El cual se encuentra ubicado en la calle Belisario Domínguez, esquina con Francisco Javier Mina, en la colonia Santa Clara. Ahí precisamente por donde usted paga la luz, donde está la Comisión Federal, ahí por la ET 88, esa calle es la Belisario Domínguez. Por ahí se encuentra los consultorios de Mina Médica. El Gran Pesca, señor, nos pregunta, le mandamos un saludo. Saludos al que Gran hoy- Pesca, ni lo mencionamos. que Oye, Uli. es que hoy no pudo venir, pero bueno, ya Saludos para al doctor Fernando el Castañón siguiente León. sábado estará acá sin falta, y si no, pues lo traemos. Lo traemos con un anzuelo, el sábado Gran está acá. Nos pregunta, y mire que esta pregunta es muy importante porque suele pasar y muy seguido. ¿En qué momento se debe de preocupar cuando olvidamos cosas, en dónde se ponen o en dónde se dejan? Nombres, fechas, ¿en qué momento podemos decir algo está pasando con nosotros, no? Okay. Sí, eso es muy importante, ¿no? Y es parte de otro espectro, amplio espectro de las enfermedades neurológicas, que es la demencia, ¿no? En este caso, o alteraciones de memoria. Aquí hay que tomar en cuenta primero el qué tanto afecta, ¿no? La calidad de vida. Si tenemos estos episodios de pérdida repentina de memoria o que olvidamos estos datos que nos hace mención el doctor tan importantes, hay que ver cómo se comporta, ¿no? Con qué frecuencia se produce esto y si afecta o no a la calidad de vida, ¿no? Al desarrollo o a la realización que tenemos o que tiene el paciente en su familia y en su trabajo. Si esta pérdida de memoria ya tiene repercusión directa sobre esta calidad de vida en tanto personal como en el ámbito laboral, entonces es ahí donde ya podemos tener como ese foco rojo de que algo está pasando y acudir precisamente a valoración, porque pueden ser por múltiples causas que tengamos esas pérdidas, ¿no? Porque inclusive se produzca un proceso de depresión en el paciente, porque haya tenido un antecedente importante que tengamos que relacionar a que eso pudo ser un detonante de una lesión neurológica. Entonces, si esto se lleva a cabo o se produce con esta frecuencia tal que ya va haciendo repercusión en nuestra vida diaria, es cuando tenemos que ir a valoración. Si se hace muy frecuente, muy repetitivo, si tenemos un antecedente de un daño neurológico que pueda estar relacionado, que sea un foco rojo, ir a la valoración precisamente para establecer como tal este riesgo que el paciente puede desarrollar o no un proceso de demencia en el ámbito de alteraciones de memoria, para empezar, ¿no? A apoyar ese cerebro con su recuperación, con su plasticidad neuronal o con esa reserva, ¿no? Valorar la reserva neuronal que tiene el paciente y establecer si solo son episodios aislados o si ya estamos hablando de un proceso que le va a llevar a una enfermedad neurodegenerativa. Perfecto. Hanna Perpal, nuestra fiel seguidora. Nos pregunta, ¿cuáles son las recomendaciones para prevenir o tener una salud cerebral adecuada?
Excelente pregunta, ¿no? Muy bien, así es, un tema muy importante. Pues para tener una salud cerebral adecuada hay que tener una adecuada alimentación, hay que establecer adecuados hábitos de sueño, eso es muy importante porque también en nuestros días pues ya no dormimos, ¿no? Por estar pensando en los pendientes o por tener múltiples ocupaciones, ¿no? Entonces, alteraciones y patologías, enfermedades del sueño merman esta viabilidad neuronal. El sueño es muy importante, sobre todo para el establecimiento de la memoria, ¿no? Para consolidar esos procesos de memoria, se realizan durante el sueño. Y si nosotros tenemos alteraciones del sueño o tenemos mala calidad del sueño, pues eso va a repercutir. Hacer adecuadamente una actividad de ejercicio, eso es muy importante. Tener en esa rutina diaria ese espacio, ¿no? Para hacer ese ejercicio y también tener un espacio para realizar otras actividades recreativas que estén fuera totalmente del contexto de a lo que nos dedicamos estrictamente, sino actividades que sean como los clásicos hobbies, ¿no? Que nos van a favorecer a desarrollo de la parte del cerebro que se encarga de todas estas habilidades que están fuera de las funciones estrictamente del cerebro que trabaja, ¿no? Y que solo piensa en sumas, en cuentas. Entonces, la alimentación, el ejercicio, adecuados hábitos de sueño y sobre todo ir quitando, ¿no? Esos factores de riesgo y esos hábitos malos, como sería el tabaco, el alcoholismo o el consumo de ciertas sustancias que pues van a ser nocivas a nivel cerebral. Existen algunos alimentos que pudiésemos ingerir y que nos ayuden para eso, o sea, específicos. Específicos, pues de forma estricta, no. Se ha hablado mucho de la coenzima Q10 o del ginkgo biloba y eso sí tienen cierto grado de actividad en estudios muy pequeños que se han realizado, pero cuando ya hay la presencia de esas alteraciones, ¿no? Ya esas alteraciones leves de memoria, que ya estamos hablando de un deterioro cognitivo, pero previo a esto, pues se recomienda prácticamente todo lo saludable que nos pueden dar los alimentos de manera natural y si no se pueden obtener todos de manera natural, pues hacer el complemento, ¿no? En estos compuestos farmacológicos que aportan. Emi Cruz Jiménez, le mandamos un saludo a Emi Cruz y nos pregunta, bueno, más bien es un saludo. Saludos a la doctora, muchas felicidades. Qué placer verla realizada como neuróloga. Bendiciones a todos, a Emi Muchas Cruz. gracias. Un saludo. Gracias. Nat Palacios nos dice, ¿cómo tratar la neuropatía diabética cuando ya se administran medicamentos pero parece no tener ningún efecto? ¿Qué es lo que sigue? Bueno, precisamente el dolor neuropático que mencionamos, también lo característico de este tipo de dolor es que es un dolor que tiene evolución crónica y que es muy frecuente que se haga refractariedad, ¿no? Al tratamiento, sobre todo analgésicos convencionales. Entonces aquí lo que debemos de hacer es evaluar estrictamente qué es lo que está fallando, ¿no? ¿Cuál es la molestia persistente en la paciente? Y pues como el dolor desencadena una vía de sensibilización a nivel somatosensorial, tanto periférico como central, entonces es probable que no remita solo a la analgesia convencional. Tenemos que echar mano de neuromoduladores y entonces ahí es donde toda esta amplia gama de fármacos, tanto incluso antiepilépticos, que es el principal uso, o antidepresivos van a modular esta respuesta y es lo que se trata en estos pacientes, de hacer como que este tratamiento complementario de otros grupos de fármacos que no estrictamente son conocidos como analgésicos y ofrecerle al paciente todas estas vías, ¿no? De posibles tratamientos. Incluso hay otras intervenciones que pueden ser incluso inyecciones estrictamente locales a nivel de los nervios que están mediando ese dolor, pero pues ya son intervenciones ya a muy largo plazo, precisamente por la evolución de este dolor que sí es muy frecuente que se comporte de manera refractaria. Perfecto. Patti RC nos pregunta, ¿qué recomendaciones generales se pueden brindar a los docentes para tener en cuenta en el trabajo escolar con alumnos con epilepsia? Eso es muy, muy importante, qué bueno que se hace esa mención, porque lo que comentábamos, ¿no? Que llegamos hasta las poblaciones que a lo mejor no tienen tanto contacto con una consulta médica. Y en epilepsia es muy importante dar como tips
de qué se puede hacer en el momento que el paciente está teniendo la crisis, sobre todo familiares y en escuelas e incluso en medios de trabajo, ¿no? Porque vamos a tener pacientes adultos que pues van a tener que realizar su vida normal en un trabajo. Entonces aquí lo importante es informar, no tener ese estigma de no decir lo que padezco, ¿no? Porque si me pasa algo, pues no van a saber. Informar a todo el mundo, en las escuelas, en el trabajo, que nuestro paciente tiene este padecimiento, para que cuando haya un proceso de crisis convulsiva, lo primero que se tiene que hacer es no evitar o no tratar de evitar que la crisis se continúe, ¿no? La crisis va a pasar, hagamos lo que hagamos. Entonces, lo que hay que evitar es dejar que la crisis pase, pero alejar del paciente los objetos que puedan dañarle, ¿no? Porque el paciente va a tener movimientos que no va a controlar. Nunca meter nada, absolutamente nada en la boca, ni un lápiz, ni una bola con un trapo, nada, llaves, ni el dedo estrictamente, porque imagínense, la contractura es tal que incluso puede arrancar. Si el familiar trata de introducir el dedo para querer quitar la lengua y que no se ahogue con la lengua, ¿no? Entonces, lo ideal aquí es que el paciente se voltee de lado y para que la lengua, en este caso por esta pérdida del tono, se vaya hacia un lado, ¿no? Y no se vaya hacia atrás, porque tiene ese riesgo, ¿no? De asfixia. Pero no introducir nada. El paciente se va a morder, se puede lastimar, pero eso no lo vamos a poder evitar. Entonces, alejar los objetos que lo puedan golpear, que estén a su alrededor, alejarlo de lugares donde se pueda quemar o donde pueda pasar agua, no sé, y se pueda ahogar con el agua que pueda pasar a su alrededor. No poner nada en la boca y esperar con calma que la crisis pase. Sobre todo, quedarse ahí a que la crisis pase, no dejarlo solo, porque puede tener otros desencadenantes, otras alteraciones que pueden arriesgar la vida en el caso de una crisis convulsiva, ¿no? Tratar de mantener la calma, aunque a veces es un poco difícil, pero quedarse ahí, ¿no? Para poder auxiliar al paciente en lo que va a seguir después de que la crisis pues siga su curso, ¿no? Como se espera. Edgar Sandoval Beltrán nos pregunta, ¿hay tratamiento definitivo para la migraña? Tengo 11 años con episodios que van y vienen y cada vez duran más tiempo. Ok. Entonces aquí pues habla de un cierto grado de descontrol, ¿no? Lo que se tiene que establecer es su tratamiento preventivo y las citas periódicas para el seguimiento, para ir evaluando si el tratamiento que instauramos de primera vez tiene funcionamiento adecuado y si no, esperar el tiempo necesario que ya nos indique cambiar de tratamiento, o sea, irlo escalando en todos estos grupos de medicamentos y desde luego por el tiempo, pues me imagino que ha pasado por muchos medicamentos, entonces hay que investigar qué medicamentos se han utilizado en él y no han sido efectivos para ir escalándolo. Blanca del Río nos dice, buen día, por favor, le suplico un medicamento que me desaparezca la migraña, me está desgastando, para que veamos qué tan importante Así y qué es. tan severo puede ser una migraña, ¿no? Pues lo que le invitamos a Blanca del Río, pues que acuda a una consulta para Así que se valore y pues le puedan dar el mejor Se puede tratamiento, ¿no? establecer un tratamiento adecuado, así es, para sus características, tanto de su migraña como de otras enfermedades que pudiera padecer. Fernando Castañón, el maestro, nos pregunta cómo mejorar la oxigenación del cerebro. Okay. Pues precisamente lo que habíamos mencionado, un buen proceso de mejora en la oxigenación es realizar ejercicio. Se ha establecido que incluso el ejercicio que realizamos de forma periódica, sobre todo ese ejercicio aeróbico, hace que la vía vascular a nivel cerebral tenga esta mejor plasticidad o esta mejor contracción, que haga que incluso en reposo, por el hecho de haber tenido este antecedente del ejercicio, incluso en reposo mejora esta circulación a nivel cerebral y también a practicar hábitos que sean como recreativos, ¿no? Si a nosotros nos gusta pintar, es un buen hábito y hay que practicarlo, fomentarlo. Si nos gusta escuchar música, si nos gusta realizar diferentes actividades que nos genere cierto grado de recompensa y satisfacción, todo eso mejora la reserva neuronal que va de la mano con esta oxigenación y sobre todo la plasticidad neuronal. Doctora, ha sido un placer, en verdad, haberla tenido ese día platicando sobre estos temas, contestando estas preguntas de las personas que nos escuchan y nos ven. Muchísimas gracias, doctora. ¿Algo que quisiera agregar? No, pues ha sido un placer para mí volver aquí a esta tierra tan querida.
Y pues muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que es un muy importante trabajo el que realizan ustedes aquí en este espacio de radio para llevar esta información que es tan importante a estas personas que a lo mejor pues no tienen este contacto directo, ¿no? Con algún médico. Y pues estamos a sus órdenes. Van a ser, como ya mencionamos, estos sábados estrictamente programados a través de Mina Médica y vamos a estar a sus órdenes para resolver dudas, para evaluarlos y pues para orientarlos y establecer un tratamiento en el caso que sea pues estrictamente de nuestra área de competencia. Así es, pueden, para las personas que nos escuchan y nos están viendo, pueden agendar una cita con la doctora en los teléfonos de Mina Médica. Doctor Arnulfo. Nos despedimos. A nombre de los concesionarios de esta empresa radiofónica, de la cual es directora general la licenciada María Luisa Bravo Ortiz, un saludo hasta la Ciudad de México a nuestra gran amiga la licenciada María Luisa Bravo. A nombre también de nuestro jefe de producción, el licenciado Héctor Irancil Hernández, a nuestra compañera administradora local de esta empresa, la señora Isabel Velázquez López, allá en cabina de controles, agradecemos a nuestra compañera, la señorita Eneibet Torres. En cámaras y micrófonos de Mina Médica, agradecemos al ingeniero Ernesto Castañeda Martínez. A nombre de mis compañeros Fernando Castañón Leo, que de donde quiera que se encuentre, un saludo cordial y sincero para el doctor Castañón, el gran pez, el doctor Ulises Medina Toledo en la conducción del programa, el último de sus amigos, el doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo, le damos las gracias, y también muchísimas gracias a la doctora Yajaira de la Cruz Castellano, neuróloga. Gracias, doctora. Gracias. Excelente tema, la verdad, nos gustó mucho su participación y esperemos que no sea la primera vez que esté con nosotros. Nos despedimos dándole gracias a Dios y a ustedes por su preferencia, tanto en Radio Mina, la expresión en el 95.3, y los que nos siguen a través de redes sociales en Mina Médica y también por YouTube. Gracias, es un placer saludarlos. Si Dios nos lo permite, nos vemos el próximo sábado en otra edición más de Pregúntele a su médico. Muy buenas tardes. Hasta luego, adiós. Hasta luego. Un agarre adecuado va a ser en donde los labios del bebé van a estar bien abiertos, van a abarcar la areola y pezón de la... Desafortunadamente en este país la parte de la asistencia psicológica, como que hay cierta resistencia a las personas para ir al psicólogo. Genética quiere decir que va implícito en los genes, que tiene la capacidad de transmitirse de generación a generación, que tenemos genes enfermos. La primera consulta recomendada es a las 4 semanas de nacido. O sea, toda persona, todo niño cuando nace, Vamos a necesitar tal vez endodoncia, que es quitarle el nervio al diente, por ejemplo, para que no sienta dolor. Vamos a reconstruirlo con una corona, o sea, es dar más allá. Muchos piensan que debemos dejar un tiempo y después acudir con el tanatólogo. Al tener la pérdida dices, deja que pase un tiempo y ya voy a poder ir. No. Para cada etapa de la caries también existe un tratamiento diferente. Cuando ya traen abscesos, pues se tienen que hacer ciertos procedimientos, como en adultos se hacen. La gastritis, desafortunadamente, también se da por el abuso de medicamentos. Hay veces que son por automedicación, que es lo más importante. Porque el amor existe, pues las mujeres somos como más románticas y este rollo, ¿no? Entonces nos gusta creer que el amor existe. Sin embargo, cuando lo hacemos real... Una guía que le proporciona a los papás las herramientas, la información actualizada para que ellos puedan lograr un porteo ergonómico y seguro. Yo como educadora... En la mujer embarazada es muy importante la detección, debido a que desde la semana 16 podemos ver el riñón e inclusive... Si la paciente tiene sintomatología, a pesar de las 2 pruebas negativas, se tiene que tener un aislamiento por 2 semanas. Es importante... La sexualidad durante el embarazo muchas veces no se considera, incluso para los mismos profesionales de la salud. Creo que hay pocos ginecólogos. No tengo que esperar a tener un padecimiento para poder acudir a un nutrólogo, puedes como tal acudir con un nutrólogo para tener una orientación alimentaria, ¿no? Hacer un Básicamente, si ya iniciaste vida sexual, en los primeros 3 años debes de realizarte esto. Y si no, después de los 21 años ya tienes que someter.